Bueno, mientras se incorporan el resto, preguntar, ¿cuándo iniciaron la materia de PEDIA 1? El lunes. Este lunes. Sí, Este tema entonces es el tema número ¿qué? ¿Número 3 o cuál? ¿Qué tema es? 3. El tercero. Ya iniciaron entonces con la clase inaugural y un tema más. No, la clase inaugural y 2 temas más. O sea, Hay dos este es temas el más. cuarto. Este es Ajá. el cuarto tema, ok. Perfecto. Hoy está coordinando a la doctora Reyes, ya no es el doctor Elías. Sí, la doctora Reyes, la encargada. ¿Ya quedó ella encargada o es para mientras o renunció el doctor Elías? ¿Cómo quedó ahí? El doctor Elías me comentó que había renunciado de coordinador de pediatría. Ah, ok. Ah, bueno. Entonces con la doctora Reyes es de aquí en adelante. Sí, Está bien. ya estamos lo haciendo, doctor. Ok. Entonces vamos a iniciar. Me imagino que todos me están escuchando ahorita y todos tienen ahí, ven las diapositivas. Bueno, mi nombre es doctor Herbert Dinarte, yo soy neonatólogo y este día vamos a ver la parte del recién nacido de término, ¿verdad? La parte de la semiología normal del recién nacido de término. El día de mañana vamos a continuar con la semiología del recién nacido prematuro. Este tema es importante porque aquí vamos a aprender cómo ustedes van a decir si un bebé está sano y es normal y va a pasar con su mamá, o si el niño tiene algún problema o alguna patología por lo cual el bebé no puede pasar con su mamá, si tiene que ir a un área a observación o a ingreso. Entonces vamos a ver ahorita las características normales del recién nacido normal. Eh, Cuando un bebé nace, es importante tanto para uno como para los padres saber de inmediato si el niño se ha adaptado adecuadamente a la vida extrauterina. Entonces, el primer examen físico inicial no es tan detallado como los siguientes exámenes físicos que se le hacen al bebé. Y en el primer examen físico inicial, que es cuando nosotros damos el primer vistazo del bebé y tenemos los primeros minutos en contacto con el recién nacido, tenemos que determinar si el niño principalmente si se está adaptando de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Luego, después de ese examen físico inicial, aparte de eso, también buscamos malformaciones que comprometan la vida del bebé en el momento inicial, ahí en la sala de partos, y evaluamos si ha habido una adaptación adecuada de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Posteriormente a ese examen físico rápido inicial, que ya lo vamos a ver más adelante cómo es que se hace, viene el otro examen físico que se hace al bebé en las primeras 12 horas de vida, ¿verdad? Lo importante acá es que el bebé debe de estar cómodo, debe de estar en un ambiente donde haya una temperatura adecuada y una buena iluminación para poder hacer un examen físico detallado. Quizás la primera evaluación que uno hace al nomás nacer un bebé es el test de Apgar. Este test nos ayuda, a grosso modo, a poder identificar qué niños se están adaptando adecuadamente de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Este puntaje de Apgar se evalúan cinco criterios, ¿verdad? El primer criterio es los movimientos respiratorios del bebé.
la frecuencia cardíaca del bebé, el color, la respuesta al estímulo y el tono muscular. En base a estos 5 criterios, uno les da un puntaje ya sea de 0, de 1 o de 2, dependiendo cómo uno observe al bebé en los primeros minutos de vida. De hecho, el test de Apgar se evalúa al minuto de vida y luego se vuelve a repetir a los 5 minutos de vida. Si este test, el niño no está bien, es decir, que si el test de Apgar está abajo de 7 y no ha logrado el niño llegar al 8, 9 o al 10, entonces se sigue evaluando el test de Apgar cada 5 minutos hasta que el bebé supera los 7 puntos. Entonces, por ejemplo, en cuanto a los movimientos respiratorios, si vemos que el bebé está llorando al nomás nacer, le damos 2 puntos. Si vemos que el niño tiene una respiración irregular, le vamos a dar 1 punto. Y si el niño no respira, que está en apnea, pues el puntaje va a ser 0 puntos. En cuanto a la frecuencia cardíaca, si el niño tiene más de 100 por minuto, 2 puntos. Si es menos de 100, 1 punto. Y si no hay frecuencia cardíaca en el momento al minuto, en el momento que se evalúa este test, pues 0 puntos. El color, si está rosado, 2 puntos. Si está cianótico, 1 punto. Si está pálido, 0 puntos. La respuesta al estímulo, si el niño está con llanto activo, 2 puntos. Si solo hace una media mueca, 1 punto. Y si está ausente, la respuesta al estímulo, 0 puntos. Y el tono muscular igual, si el niño está activo, 2 puntos. Si la actividad es bien leve, pues 1 punto. Y si está totalmente flácido, 0 puntos. La importancia de este puntaje es esto, de que si nosotros tenemos a un bebé con un puntaje entre 7 y 10, nosotros podemos decir que este bebé ha nacido con condiciones buenas. Si el bebé tiene un puntaje entre 4 y 6 puntos, quiere decir que el bebé, su condición es moderada, y si el puntaje es de 0 a 3, quiere decir que el niño ha nacido en muy malas condiciones. Antes este test se ocupaba para poder decir si un niño tenía algún grado de asfixia. Se decía que si el niño tenía un puntaje de 7 o 10 era un niño normal, si tenía un puntaje entre 4 y 6 tenía una asfixia leve o moderada, y si el puntaje era de 0 a 3 el niño tenía una asfixia severa. Pero hoy ya este test ya no se usa para evaluar si el niño es asfixiado o no, sino que simplemente nos sirve para tener una idea sobre la condición física en que nace el niño y si las actividades que nosotros hacemos, si el niño nace en malas condiciones, han dado resultados, y si el puntaje pues se eleva una vez uno ha iniciado el proceso de reanimación. Entonces, como repito, este test, se hace al minuto y se repite a los 5 minutos de vida. Cuando el bebé tiene 10 minutos de vida, es importante evaluar el estado respiratorio del recién nacido. Es decir, si este bebé tiene una respiración normal o si el bebé tiene algún grado de dificultad respiratoria. Entonces, este test nos sirve para evaluar eso. Y en base a este test, nosotros podemos clasificar al recién nacido que tiene dificultad respiratoria leve, si la respiración o la dificultad respiratoria es moderada o si la dificultad respiratoria es severa. Se evalúan estos 5 puntos que aparecen acá: el quejido expiratorio, el aleteo nasal o respiración nasal, si el niño tiene retracciones intercostales, si tiene retracciones externales y si hay una disociación tóraco-abdominal o concordancia tóraco-abdominal. Igual que el Apgar, a cada criterio le damos un puntaje, ya sea de 2 puntos, de 1 o de 0. Al contrario del Apgar, un Silberman de 0 significa que el niño está en buenas condiciones, es decir, el bebé no tiene dificultad respiratoria. A diferencia del Apgar, que un Apgar de 0 quiere decir que el niño nació muerto, ¿verdad? Entonces, en el test de Silberman es al contrario.
Un puntaje bajo significa que el niño está mejor en cuanto al punto de vista respiratorio, y un puntaje alto quiere decir que el niño tiene una insuficiencia respiratoria grave. Ahora, si el niño, en base a estos criterios, ustedes les van a ir dando el puntaje según ustedes observen el patrón respiratorio del niño. Por ejemplo, si nace un niño que tiene quejido expiratorio que se oculta sin necesidad de estetoscopio, ustedes le van a dar en este ítem 2 puntos. Si el quejido es audible solo al ponerle el estetoscopio al tórax al bebé, entonces le van a dar 1 punto, y si no tiene quejido le van a dar 0 puntos. Si el niño tiene aleteo nasal severo, le van a dar 2 puntos. Si tiene un aleteo leve, 1 punto. Y si no tiene aleteo nasal, 0 puntos. Así también lo mismo van a hacer con las retracciones costales, costales y externales. Si ustedes ven que las retracciones son muy marcadas, le van a dar 2 puntos. Si tiene una retracción débil o el hundimiento del esternón es débil, le van a dar 1 punto, y si no hay hundimiento ni retracciones, pues 0 puntos. Y así también con la concordancia tóraco-abdominal. Normalmente el tórax de un bebé, cuando respira, el abdomen y el tórax se levantan juntos. Es decir, que cuando el niño inspira, el tórax se expande y el abdomen se expande. Cuando el bebé expira, el tórax se hunde, igual el abdomen, y lo hacen en ese orden. Entonces, cuando hay discordancia, cuando el niño está con una dificultad respiratoria severa, hay discordancia entre el movimiento torácico y el movimiento abdominal, que es a lo que nosotros le llamamos bamboleo tóraco-abdominal. Entonces, cuando el tórax se expande, el abdomen se hunde, y cuando el abdomen se expande, el tórax se hunde. Entonces, hay una discordancia en el movimiento del tórax con el abdomen. Y eso es lo que significa concordancia tóraco-abdominal. Entonces, si ustedes observan a un bebé respirando de esa forma, le van a dar 2 puntos. Si el hundimiento del tórax y el abdomen es leve, pues 1 punto. Y si se expanden adecuadamente tanto el tórax como el abdomen, le van a dar 0 puntos. Entonces, lo normal es que un niño tenga un test de Silberman de 0, ¿verdad? Es decir, 0 quiere decir que un bebé que está respirando normal, no tiene aleteo, no tiene retracciones intercostales, no hay quejido, es un niño sano. Si el niño tiene un puntaje de 1 a 3, significa que el niño tiene una dificultad respiratoria leve. Y por lo tanto, ese bebé lo van a ingresar y lo van a manejar con oxígeno por bigotera, o puede ser oxígeno a través del Oxyhood. Si el niño tiene un puntaje de 6, o entre 4 y 6, de 4 a 6, ahí estamos hablando de un síndrome de estrés respiratorio moderado, y ese niño tiene que pasar a cuidados intermedios, porque ahí se le va, para que le coloquen un sistema que le va a ayudar a respirar, que se llama CPAP nasal. Y si el niño tiene un puntaje de 10 a 7, es decir, un Silberman de 7 a 10, quiere decir que ese bebé tiene un síndrome de estrés respiratorio severo, y por lo tanto ese bebé tiene que ser intubado en el área de partos y trasladado a la unidad de cuidados intensivos. Entonces, como ustedes pueden ver, este test que se hace a los 10 minutos nos ayuda grandemente a poder decidir qué vamos a hacer con el niño. ¿Qué niño está bien? ¿Qué niño tiene una dificultad respiratoria leve, moderada o severa? Y dependiendo de cómo sea la clasificación, así va a ser el tratamiento que se le va a dar a ese bebé. Aquí está lo que les mencionaba. Puntaje de Silberman de 0, un niño sin distrés respiratorio, un niño normal. De 1 a 3, síndrome de distrés respiratorio leve. Si tiene entre 4 y 6, el distrés respiratorio es moderado, y el de 7 a 10, pues es un bebé que tiene un distrés respiratorio severo y por lo tanto necesita ser intubado. Entonces, esas evaluaciones son quizás las primeras que se hacen, ¿verdad? Cuando el niño nace. El ADGAR al minuto, luego se hace el ADGAR a los 5 minutos, se hace el test de Silberman-Andersen a los 10 minutos de vida.
Y luego de eso, pues tenemos que evaluar otras cosas, ¿verdad? El peso, la edad gestacional del bebé y hacer un examen físico completo. Todo eso para poder determinar si realmente el bebé es un bebé sano o es un bebé enfermo. ¿Por qué? Porque el recién nacido sano va a venir definido por su edad gestacional, por su peso y si tiene o no tiene algún tipo de patología. Entonces, en cuanto a la edad gestacional, vamos a tener tres subgrupos de recién nacidos. Vamos a tener a los recién nacidos de término, que son aquellos niños que tienen una edad gestacional entre 37 semanas y 40 semanas, antes de las 41 semanas. El recién nacido prematuro, que es el menor de 36 semanas o menor de 37 semanas hacia abajo, y el niño posttérmino, que es el bebé que tiene más de 41 semanas, ¿verdad? El recién nacido posttérmino. Entonces, ¿cómo vamos a evaluar la edad gestacional del recién nacido para saber si el niño es de término, si es pretérmino o si es posttérmino? Para esto hay varias tablas o hay varias formas en que se puede hacer, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto al peso, también se puede el bebé subclasificar en varios grupos. Hay un esquema de clasificación de Lutsenko, se llama, pueden ver estas gráficas que están acá, en donde el bebé, en base a las semanas de vida que tiene, ¿verdad? A la edad gestacional que el bebé tiene, pues así va a ser el peso que el bebé va a tener. Y esto se grafica en estas curvas que están acá. Si un bebé para determinada edad gestacional cae abajo de estas curvas, quiere decir que es un bebé de bajo peso para su edad gestacional. Si el peso del bebé cae dentro de estas curvas, quiere decir que el bebé tiene un peso adecuado para su edad gestacional. Y si el bebé cae arriba de la curva, quiere decir que este bebé es grande para su edad gestacional. Y por lo tanto, el recién nacido normal va a ser aquel que tiene un peso adecuado para su edad gestacional. El niño que es pequeño para su edad gestacional o al contrario, el que es grande para su edad gestacional, son niños que aparentemente se vean sanos, no son niños normales, son niños que necesitan cierta evaluación extra que hay que hacer porque ellos pueden presentar complicaciones inmediatas posterior al nacimiento. Por lo tanto, esos niños no pasan con su mamá a alojamiento conjunto, sino que tienen que ir al área de neonatología a observar por 24 a 48 horas, porque estos niños pueden presentar hipotermia, pueden presentar hipoglicemia, pueden presentar dificultad respiratoria secundaria a la hipotermia y pueden convulsionar por hipoglicemia, etcétera. Entonces se tienen en observación las primeras 24 a 48 horas y si todo eso no vemos que el niño ha presentado ninguna complicación, hasta después se pasa con su madre. Entonces pueden ver ustedes que poder clasificar esto es importante para poder decidir qué bebé realmente al nacer es sano y cuál niño va a pasar a observación al servicio de neonatología. Entonces, en base al peso, nosotros podemos subclasificar a estos niños. Vemos que si un bebé tiene un bajo peso para su edad gestacional, es decir, que su peso está abajo del percentil 10, entonces podemos decir, pues como les mencionaba, que es un niño de bajo peso. El niño grande para su edad gestacional es aquel bebé que va a estar su peso arriba del percentil 90. Estas curvas que ustedes ven acá, la inferior que se ve acá, este es el percentil 10 y la superior es el percentil 90. Esta de en medio es el percentil 50, es decir, el promedio, ¿verdad? Entonces, todo niño que esté abajo del percentil 10 va a ser un niño de bajo peso, todo niño que esté arriba del percentil 90 va a ser un niño grande para su edad gestacional. Eso quiere decir que el bebé de peso adecuado es aquel que se encuentra entre el percentil 90 y el percentil 10 para su edad gestacional. Esos son los recién nacidos que van a tener peso adecuado.
Ahora, con respecto a esto, también tenemos a los niños que pesan menos de 1000 gramos, que son los prematuros extremos, en donde nosotros, pues, estos niños los clasificamos como niños con extremadamente bajo peso al nacer. Los niños que pesan entre 1000 gramos y 1499, es decir, los menores de 1500 gramos, se clasifican como niños de muy bajo peso al nacer. Y los que pesan entre 2500 y 1500 gramos se clasifican con bajo peso al nacer. Y lo normal, pues, es el niño que pesa entre 2000, perdón, aquí hay un error, aquí es 2500 gramos. El peso normal de un bebé es aquel bebé que pesa entre 2500 a 3999 gramos, porque ya el bebé que pesa arriba de 4000 gramos ya lo clasificamos como macrosómico. Ahora, la valoración del estado normal de un bebé se va a efectuar a través de la historia de la madre, ¿verdad? Y la historia del bebé, del examen físico que nosotros le hagamos al bebé, de la determinación de la edad gestacional que tiene el niño y de la valoración del peso. Entonces, en base a estas 4 cosas que se observan acá, nosotros vamos a poder decidir si ese bebé es un bebé sano o es un bebé que tiene alguna complicación o es un bebé que tiene alguna enfermedad. Entonces, un bebé normal se va a definir como un niño que es de término, es decir, que se encuentra en su edad gestacional entre las 37 semanas y abajo de las 42 semanas, que tiene un peso adecuado, es decir, que su peso se encuentra entre el percentil 90 y el percentil 10, y que al examen físico no haya ningún trastorno patológico. Entonces, este va a ser el concepto de un recién nacido normal. Con respecto a la anamnesis o a la historia clínica, en neonatología la historia clínica es un tanto diferente a la historia clínica que ustedes han aprendido en pediatría o en medicina interna, que ustedes empiezan con la presente enfermedad, el consulta por, luego sigue la presente enfermedad, luego los antecedentes personales y después viene el examen físico del bebé. En neonatología la historia se inicia con los antecedentes personales, no con la presente enfermedad. Primero, pues hay que investigar los antecedentes del embarazo de la mamá. La gravidez, todos los problemas que la mamá tuvo durante el embarazo, complicaciones, enfermedades en la madre, si hubo ruptura de membranas, si hay corianonitis, etcétera. Ya vamos a ver eso más adelante. Y ya después que ustedes han visto, han evaluado o han historiado los antecedentes del embarazo de la mamá y todo eso, y hasta después ya viene ya a la presente enfermedad del bebé. Entonces, en neonatología, la historia se inicia con los antecedentes personales y posteriormente viene la presente enfermedad del bebé. Para evaluar la edad gestacional hay varios métodos. Antes en el Ministerio de Salud utilizaba el método Capurro, pero se dejó de utilizar este método porque en los hospitales, pues, si ustedes saben, nacen prematuras de todo tipo de edad gestacional, ¿verdad? Nacen niños de 26, 27, 28 semanas, y el problema de este método es que solo evalúa hasta niños de 30 semanas, ¿verdad? Ya si, por ejemplo, un niño nacía de 28 semanas y yo le aplicaba este método para evaluar su edad gestacional, me salía que era de 30. Si era un bebé de 24 semanas, me salía que era de 30, porque este método no nos permite evaluar niños menores de 30 semanas, porque hasta 30 semanas es el límite inferior que tiene. Entonces evalúa niños de 30 semanas hasta 42 semanas. Entonces, en este método se evaluaban 5 ítems: la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, la formación del pezón, la textura de la piel y los pliegues plantares. Y dependiendo cómo uno observaba al bebé, uno pues
le daba el puntaje que aparece aquí en cada cuadrito de estos, le daba un puntaje y posteriormente sumaba esos puntajes y con esos puntos uno se iba a un cuadrito que estaba aquí abajo. Por ejemplo, si un bebé al sumar el puntaje de estos 5 ítems me sumaba 68 puntos, yo me iba al cuadrito, buscaba el número 68 y aquí yo me iba y resulta que este bebé es de 38 semanas según la tabla esta. Si el puntaje me sumaba, por decir algo, 26 puntos, me iba al cuadrito, buscaba 26, aquí está, entonces era un prematuro de 32 semanas. Entonces, de esa forma, a través de este método se evalúa la edad gestacional. El método actual que nosotros utilizamos en el Ministerio de Salud es la escala de Valar, que se llama, ¿verdad? Que esta sí la tienen que manejar ustedes bien porque es lo que se utiliza actualmente en el Ministerio de Salud, en los hospitales y en todos lados. Este es una evaluación un poquito más compleja que la anterior porque tiene varias cosas que hay que evaluar. Hay que evaluar la madurez neuromuscular del bebé y también hay que evaluar la madurez física del bebé. Y ustedes ven, son un montón de ítems que tenemos que evaluar para poder decidir qué edad gestacional tiene el bebé. En cuanto a la madurez neuromuscular, se evalúan estos signos. La postura del bebé. Ustedes ven, si un bebé entre más prematuro es, su postura es más como aplanada, ¿verdad? Y a medida que se va acercando al término, el bebé pues tiene ya más movimientos de flexión y extensión, ¿verdad? Entonces, dependiendo cómo uno observe la postura, así le da un puntaje, de 0, de 1, de 2, de 3 o de 4, ¿verdad? El signo de la ventana cuadrada, lo que se hace aquí es que se dobla la muñeca del bebé y uno ve el ángulo que hay entre la mano y la muñeca del bebé. Ese ángulo es el que se mide o se mide, ¿sí? Y luego ustedes dependiendo del ángulo que ustedes observen, ustedes van a decidir qué puntaje le van a dar. Con este otro signo del retroceso del brazo, lo que hacen ustedes es que van a flexionar el brazo del bebé y luego lo van a soltar. Es decir, que van a hacer esto. Van a agarrar el bracito del bebé, se lo van a llevar hacia el antebrazo y luego lo sueltan. Un bebé prematuro inmediatamente va a extender su brazo, lo va a extender. En cambio, un niño de término, si ustedes le agarran su bracito y se lo extienden sobre su antebrazo y lo sueltan, inmediatamente el niño le va a regresar su brazo en posición de flexión. En cambio, el prematurito, inmediatamente su bracito le va a quedar extendido. Entonces, dependiendo cómo ustedes observan, si le agarran el bracito al bebé y se lo flexionan sobre su antebrazo, dependiendo y lo suelten, dependiendo del ángulo que ustedes vean que haya entre el codo y en el codo, ustedes le van a dar un puntaje al bebé también. Van a decir qué puntaje le van a dar. Lo mismo sucede con el ángulo popliteo a nivel de la rodilla. Ustedes van a elevar el piecito del bebé hasta la cabecita sin levantar de la mesa la espalda del bebé y luego ustedes sueltan el piecito. Sueltan el piecito y luego ustedes van a ver qué ángulo, con qué ángulo va a quedar el bebé o qué ángulo hace y así le van a dar el puntaje. El signo de la bufanda, ustedes van a llevar el bracito del bebé hasta el codo del bracito, hasta el otro lado del cuerpo. De esta forma se lo van a jalar hacia un lado y ustedes van a ver la punta del codo. Si sobrepasa la línea media, le van a dar -1. Si el codo, digamos, cuando lo jalan al lado contrario, pasa la línea media, no tanto como el anterior, 0 puntos, y así ustedes van a ir viendo. Un niño que es de término no van a lograr pasar la punta del codo de la línea media del cuerpo, ¿verdad? Si es prematuro, sí lo van a lograr hacer, pero si es un niño de término, no. Entonces van dando el puntaje. Igual pues este otro signo del talón oreja. Llevan los piecitos del bebé hacia el talón del bebé hacia la orejita y luego lo sueltan y ustedes ven el ángulo que el bebé hace y así le dan el puntaje. Luego el puntaje que ustedes escogen lo van apuntando en esta esquina de la tabla y luego hacen una sumatoria para ver qué puntaje el bebé tiene en lo que se refiere a la madurez neuromuscular.
Posteriormente a esto viene la parte de la madurez física, en donde se evalúa la piel, se evalúa si hay lanudo, que es un pelo fino que los niños tienen en la espaldita o a veces en la carita, la superficie de la planta de los pies, las características de la mama, la forma de las orejas del bebé y los genitales. Y dependiendo de la característica que ustedes observen al examen físico del bebé, ustedes le van a dar un puntaje, luego ese puntaje lo suman acá y al final ustedes van a tener un total del puntaje de la madurez física. Luego ustedes suman este puntaje total de la madurez física con el puntaje total de la madurez neuromuscular y van a tener un puntaje total, que ese puntaje es el que se evalúa acá en esta otra parte para poder asignarle la edad gestacional al bebé. Por ejemplo, si la sumatoria de la madurez neuromuscular con la madurez física del bebé, la sumatoria de ambos, le da un puntaje de 30 puntos, ustedes se van acá a esta tabla, buscan acá 30 puntos y ustedes van a evaluar entonces ese niño como de 36 semanas para su edad gestacional. Si un dado caso, por decir algo, el bebé tiene un puntaje de 33 puntos, ustedes se van acá siempre a la clasificación de la madurez, 33 puntos, ven ustedes que no sale el 33, sino que de 30 se pasa a 35. Entonces el bebé queda en medio de estos dos puntajes. Entonces usted en ese momento, cuando observe esto, tiene que agarrar ambos. Tiene que agarrar ambos y usted puede clasificar a este niño como un niño de más o menos 36 a 38 semanas de edad gestacional. Entonces, cuando ustedes no tengan un puntaje exacto que aparece aquí en la tabla, ustedes tienen que agarrar, si el puntaje está en medio, tienen que agarrar ambos cuadritos y ustedes tienen que poner que el niño es de entre tantas semanas y tantas semanas de edad gestacional, ¿verdad? Entonces, claro, los niños de término son aquellos que tienen entre 38, que habíamos dicho, a 38 a máximo 42 semanas, abajo de las 42 semanas de edad gestacional. Ese es el niño de término. Entonces, en base a la edad gestacional, uno puede clasificar a los niños en prematuros, si son menores de 38 semanas, y recordemos que los prematuros pueden ser pequeños para su edad gestacional, pueden ser con peso adecuado para su edad gestacional o pueden ser prematuros grandes para su edad gestacional. Al igual el niño de término puede ser pequeño, adecuado o grande para la edad gestacional y así también el niño posttérmino puede ser pequeño, grande o adecuado para su edad gestacional. Entonces, vean ustedes que en base a la edad gestacional y en base al peso que el bebé tenga, nosotros podemos tener 9 subclasificaciones de niños, ¿verdad? A los prematuros, a los posttérminos y a los recién nacidos de término, que pueden ser pequeños, que pueden ser adecuados o grandes para su edad gestacional. Y el único de todos estos 9 grupos que se va a considerar normal va a ser el niño que es de término, es decir, mayor de 38 semanas y que sea adecuado para su edad gestacional. La evaluación de la edad gestacional también se puede obtener a través de la fecha de última regla, pero en la práctica la fecha de última regla no es tan fidedigna. Se darán ustedes cuenta cuando pasen por ginecología que de repente la fecha de última regla es de 38, 39 semanas y cuando nace el niño es un prematuro de 33 o 34 semanas, o a veces nos dicen que la fecha de última regla del bebé es de 34 semanas y cuando recibimos el niño lo vemos que es un niño con características físicas de 38 o de 39 semanas. Entonces usualmente nosotros, para poder evaluar a un bebé que ya ha nacido, no utilizamos la fecha de última regla de la mamá, sino que nos vamos a la escala de Valar, vemos las características físicas del bebé, las características de la madurez neuromuscular del bebé y de esa forma nosotros le damos una edad gestacional del bebé y esa es la edad gestacional que nosotros utilizamos para
compararla con el peso que tiene y poder ver si el niño es de peso adecuado para su edad gestacional. Ahora, la ecografía nos ayuda bastante también a poder fechar la edad gestacional de bebé, pero el problema con la ecografía es que esta debe de realizarse antes de las 12 semanas de embarazo para que esta sea confiable. Ya se menciona que cuando se hace la ultra después de las 12 semanas de embarazo, ya esa fecha que nos da el equipo de ultrasonografía ya no es tan confiable como cuando el examen se hace antes de las 12 semanas de embarazo. Otra forma también de valorar la edad gestacional es a través de la altura del fondo uterino, ¿verdad? Pero esta no es muy confiable como la ultrasonografía tomada antes de las 12 semanas del embarazo. Una vez el bebé ha nacido, y que ya nosotros le evaluamos el Apgar, el test de Silberman, ya lo pesamos al bebé, ya evaluamos su edad gestacional, entonces seguimos a tomar el resto de medidas antropométricas. Medimos el perímetro cefálico, medimos el tamaño del tórax, el perímetro torácico, medimos el perímetro abdominal y tallamos al niño para ver cuántos centímetros mide todo él. En general, los recién nacidos, un niño de término va a pesar entre 2.500, 2.600, 2.500 todavía se considera un peso adecuado para un niño de término, y máximo 4.000 gramos. Ya arriba de 4.000 gramos ya estamos hablando de un niño macrosómico. Si pesa menos de 2.500 gramos estamos hablando de un niño de bajo peso. Usualmente un niño de término va a medir entre 48 y 52 centímetros. La cabecita le va a medir entre 32 y 36 centímetros. El tórax 30 a 34 centímetros. Si ustedes se fijan, 2 centímetros menos que la cabeza, el perímetro craneal, va a estar el perímetro torácico. Van a tener una frecuencia cardíaca entre 120 y 160, la respiratoria entre 40 y 60 por minuto. El niño orina en las primeras horas y defeca en las primeras 24 a 48 horas de vida. Entonces, esos son aspectos generales de un recién nacido normal. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, un niño de bajo peso al nacer, ¿verdad? Es el que pesa abajo de 2.500 gramos. Y el bebé pesa entre 1.000 y 1.500 gramos, lo vamos a clasificar como un bebé de muy bajo peso al nacer. Si el bebé pesa menos de 1.000 gramos, entonces lo vamos a clasificar como un prematuro extremadamente muy bajo peso al nacer. Y el grandote, el que pesa más de 4.000 gramos, lo vamos a clasificar como macrosómico. Entonces, todos estos niños que aparecen, estos pesos que aparecen acá en esta diapositiva, son niños que no de riesgo, ¿verdad? Tanto los bajos pesos tienen riesgo de polisemia, de hipotermia, de acidosis, etcétera, una serie de complicaciones que ellos pueden presentar, al igual que el niño grande para su edad gestacional. Puede tener riesgo de malformaciones cardíacas, malformaciones cerebrales, hipoglicemia, hipotermia, policitemia, etcétera. Es una serie de complicaciones que ellos pueden tener, que en el momento del nacimiento no se perciben, pero que pueden aparecer en las próximas horas posterior de vida del bebé, y por lo tanto, como les decía, esos niños tienen que ir a observación por 24 a 48 horas para ver si presentan alguna complicación o no, y no pueden pasar con su madre al nomás nacer. En cuanto al examen físico, es importante que ustedes sepan qué es lo normal en un examen físico de un bebé y también qué es lo que no es normal. En cuanto a la piel, veamos qué es lo normal. Muchos niños, ustedes van a ver que cuando nacen van a presentar esta sustancia como que fuera blanca, grasosa. Todo el cuerpecito nacen con esta sustancia que se llama vermis gaseoso o unto sebáceo,
que esto pues es normal en los bebés. Cuando nacen pues se limpia eso o puede no limpiarse esto y en realidad les ayuda a los bebés a conservar la temperatura, ¿verdad? Recordemos que estos niños vienen de un ambiente muy caliente dentro del vientre de la madre y de repente nacen y el ambiente pues ya fuera extrauterinamente es más frío que estar dentro del vientre de la madre y por lo tanto estos niños pueden perder temperatura rápidamente. Entonces, los niños que vienen con vermes gaseoso, esto los protege de no perder temperatura de una forma brusca y por lo tanto se aconseja, si un niño nace con esto, no retirarlo, dejarlo así y eso se le cae poco a poco, le va quedando en la ropita que se les pone y no es necesario retirarlo. Algunos niños van a nacer, ustedes van a observar que toda su piel, de todo su cuerpecito como descamada. Esto se observa principalmente en los recién nacidos que son post término, de 42 semanas en adelante, que tienen piel descamada y también eso se considera normal. Algunos niños van a tener también un vello fino que se les cae en las primeras semanas de vida, sobre todo aquí en la parte de los hombros. Algunos bebés pueden tener este vello fino en la carita, sobre todo en los prematuros, y también eso se considera normal. Y la temperatura normal de los recién nacidos varía entre 36.5 y 37.5. Aquí aparece 36, 36.8, pero esta es la temperatura piel. Pero la temperatura central varía entre 36 a 36.8 grados centígrados. ¿Qué más es normal en la piel? Algunos niños pueden tener hemangiomas capilares planos, se llama, ¿verdad? Que estos hemangiomas pueden estar ubicados en los párpados, pueden estar ubicados en la zona de la frente. Algunos niños lo tienen aquí en la parte de la naricita, ¿verdad? Y muchos niños también tienen estos hemangiomas en la región occipital. Entonces, estos hemangiomas desaparecen durante el transcurso que los niños van teniendo meses de vida, desaparecen en la piel y también se consideran normales y no es necesario poner ningún tipo de tratamiento a estas manchas rojas que algunos niños pues tienen desde el momento que nacen y esto se considera parte de los hallazgos normales de un bebé. La mayoría de los niños latinoamericanos nacen con estas manchas oscuras, ¿verdad? En la región glútea. Algunos niños esta mancha oscura también las pueden tener en las piernas, en la parte posterior de la pierna del bebé. Y lo más común en la región lumbosacra del bebé y es lo que se llama mancha mongólica y esto también desaparece durante el primer año de vida. Al igual que los hemangiomas capilares planos desaparecen durante el primer año de vida y no ocupan ningún tipo de tratamiento. Algunos niños ahí por el segundo o tercer día de vida les aparece estas lesiones que ustedes pueden ver acá, lo que se llama eritema tóxico neonatal. Estas son lesiones maculopapulares que tienen, si ustedes se fijan, una base eritematosa alrededor. Algunas de ellas pueden tener vesículas, ¿verdad? Que llenas de líquido y con una base eritematosa alrededor. Estas vesículas desaparecen en la primera semana de vida y prácticamente son secundarias al calor, al ambiente en donde el niño está o pueden ser secundarias al contacto de la fibra de la ropa del bebé. No es una enfermedad, es una adaptación de la piel al ambiente donde el niño está y por lo tanto no necesita ningún tipo de tratamiento, desaparece solita automáticamente ahí por la semana de vida. Aparece en la carita, aparece en el tronco, en las piernas, con la característica de que respeta las palmas de las manos y la planta de los pies. Y ahí pues el resto del cuerpo puede tener este tipo de lesiones que no significa que sea una enfermedad, sino que también se considera parte de los hallazgos normales en la piel de los recién nacidos. Algunos niños nacen con estos quistes alrededor de la nariz. Bueno, yo digo que casi todos, yo a todos los he visto, los que nacen con estos quistes en la naricita, estas micropápulas amarillas, que esto es por sobreestimulación de las glándulas sebáceas, y esto es lo que se llaman milium, ¿verdad? Y también esto se considera normal y desaparece en las primeras semanas de vida.
Algunos niños también pueden tener estas lesiones como se ven acá, que es lo que se llama melanosis pustulosa, que son unas vesículo-pústulas amarillas con infiltrado de polimorfonucleares, que estos están presentes desde el momento de que nacen los niños y que estos sí pueden aparecer en las plantas de los pies y en las palmas de las manos, y también desaparecen con el tiempo y son parte también de los hallazgos normales en la piel. Algunos niños pueden tener lo que se conoce como salpullido o miliaria, que es el nombre médico, va salpullido, dice la gente, ¿verdad? Que es una obstrucción de la glándula sudorípara y aparecen unas microvesículas, ¿verdad? Con eritemas, sobre todo en el cuellito del bebé y en la zona del tórax, ¿verdad? Y esto también se considera normal. Algunos niños también pueden tener máscara equimótica, sobre todo los niños que nacen con circular apretado de cordón al cuello, ¿verdad? Pueden nacer con equimosis facial, que igual en los primeros días, semanas, esto desaparece y no significa que el bebé pues tenga que recibir algún tratamiento especial. Esto desaparece también espontáneamente. Bien. Ahorita vamos a ver los hallazgos anormales en la piel. Todo lo anterior que nosotros vimos de las lesiones que les he explicado son lesiones que son normales. Ahora vamos a ver los hallazgos anormales en la piel. Si ustedes, por ejemplo, ven a un bebé que nace y lo ven todo rojo, ¿verdad? La carita roja, todo el cuerpecito del bebé demasiado rojo, lo que se llama rubicundez, eso no es normal. Esos niños hay que tomar un hemograma para descartar que no tenga policitemia. ¿Qué significa policitemia? Son niños que tienen un nivel de hemoglobina demasiado alto, ¿verdad? Y esto los predispone a ellos a presentar problemas graves. Pueden presentar dificultad respiratoria, pueden presentar hipoglicemia, pueden presentar hipocalcemia secundarias a la policitemia. Entonces se les manda el nivel de hematócrito y de hemoglobina. Si nosotros vemos que el hematócrito del bebé está arriba del 65%, hacemos el diagnóstico allí de policitemia. A otros niños se va a ver la piel como amarilla, ¿verdad? Lo que se llama ictericia. Si vemos un bebé ictérico, digamos, tenemos que descartar que el bebé no vaya a tener alguna enfermedad hemolítica o alguna infección, como el síndrome de Torch, que nos pueda estar afectando al bebé y por lo tanto se va a manifestar con ictericia en el recién nacido. Entonces estos niños no son normales, hay que hacer investigación para ver cuál es la causa de la ictericia, cuál es la causa de la rubicundez, ¿verdad? En este caso, si el niño tiene o no tiene policitemia. Hay niños también que pueden nacer con cianosis generalizada. Cuando esto ocurre, que ustedes ven un niño moradito, todo su cuerpecito moradito, también eso no es normal. En esos casos es posible que el bebé pueda tener una cardiopatía congénita cianótica o que tenga dificultad respiratoria y que el bebé necesite apoyo respiratorio para poder mejorar su oxigenación dentro de su cuerpo. Si observamos un niño demasiado pálido, igual hay que investigar si no está anémico, si el bebé no ha tenido pérdidas sanguíneas in útero o ha tenido hipovolemia o que tenga un shock o una enfermedad hemolítica. Igual la piel puede tener un tinte verdoso, sobre todo en los niños que se han meconeado dentro del útero, pues y pueden nacer con el meconio impregnado en su piel. A nivel de la cabeza, ¿qué es lo normal? Veamos, aquí en la cabeza los niños tienen dos fontanelas, ¿verdad? La fontanela anterior, que es esta que tienen, si ustedes se fijan, en una forma romboidal, puede medir entre 1 a 4 centímetros de diámetro y esta tiene la característica que se cierra entre los 9 y los 18 meses de edad. A diferencia de la fontanela posterior que está en esta zona que tiene una forma triangular y es pequeñita, mide más o menos como 1 centímetro y esto se cierra ahí por los 2 meses, máximo 4 meses de edad.
se cierra. Solo la anterior es que se cierra, como les digo, puede llegar hasta el año y medio, 18 meses, y aún estar abierta. En la cabeza también podemos tener hallazgos que son normales. Por ejemplo, podemos tener lo que se llama cabalgamiento óseo. Esto consiste en que cuando uno toca la cabecita del bebé, no es una cabecita totalmente redonda. De repente ustedes van a encontrar huesos que están más saltados que otros, ¿verdad? Y eso es lo que se llama cabalgamiento. Es decir, hay huesos cabalgando sobre otros y eso se considera normal. Es parte del moldeamiento normal cuando el niño va saliendo por el canal del parto. La cabecita se va moldeando y los huesitos se van cabalgando unos sobre otros para que el bebé pueda salir. Entonces eso es normal. Y luego eso, pues, esos huesos saltaditos que están uno sobre el otro se equiparan o se arregla eso, pues, a las semanas posterior del nacimiento. Hay niños que pueden nacer con lo que se llama caput succedaneum, que esto es un edema del cuero cabelludo, que también eso se considera normal. Esto sucede en aquellos niños que tienen trabajo de parto muy prolongado y lo que sucede ahí es que hay un edema del tejido celular subcutáneo. Esto los niños cuando nacen, como se puede ver acá, lo presentan desde el momento del nacimiento. Tiene la característica que no respeta la sutura, entonces se ve un edema generalizado en el sitio donde se ha provocado el caput y desaparece a los 2 o a los 3 días de vida. La mayoría de los niños van a tener esta lesión de caput succedaneum de localización parieto-occipital, ¿verdad? Y como le digo, son cuestiones que son normales y que desaparecen y que no necesitan ningún tipo de tratamiento. Ahora, si un niño tiene un cefalohematoma, eso ya no es normal, porque esto ya es una hemorragia subperióstica. La característica de los cefalohematomas que lo hacen diferente del caput sucedáneo es que en el cefalohematoma este sí respeta la sutura. Aquí van a ver ustedes bien localizada el edema, ¿verdad? O el cefalohematoma bien localizado en un hueso, ¿verdad? Porque respeta las suturas, no pasa a otro hueso, sino que se queda localizado en un solo hueso. Respeta la sutura y esto se va a resolver en semanas, inclusive en meses. De 2 semanas a 3 meses tarda esa sangre en reabsorberse. Y la mayoría de los casos, la localización va a ser a nivel parietal, como se ve acá, en la región parietal, ya sea derecha o del labio izquierdo. En general, el cefalohematoma, a pesar que es un hallazgo anormal, no ocupa ningún tipo de tratamiento. Ahí solo es observación y esperar que el cefalohematoma se vaya absorbiendo poco a poco y esperar que se resuelva en los meses posteriores. Eso no se pincha, no se saca esa sangre con una aguja, así se deja y él solito se va reabsorbiendo. El riesgo de estos niños de presentar cefalohematoma es que pueden presentar ictericia secundaria a la sangre que está acumulada ahí, que se hemoliza y eso puede aumentar los niveles de bilirrubina en el bebé y posteriormente el niño presentar ictericia, pero para eso pues uno tiene que estar pendiente si el niño presenta o no el color ictérico o amarillo en la piel. En cuanto a la cabeza, hay que medir como entre las medidas del perímetro cefálico, habíamos mencionado que lo normal es que mida entre 32 y 36 centímetros. Si nosotros vemos que un bebé mide la cabeza arriba de 37, 38 centímetros, ya estamos hablando de un bebé con macrocefalia. Entre las causas puede ser que el bebé tenga una hidrocefalia o que sea un acondroplásico. O que sea simplemente una macrocefalia familiar, ¿verdad? Que toda su familia pues sean personas que tengan cabeza grande y eso pues es normal. Pero igual, un niño con macrocefalia hay que hacer ultrasonografías para ver si no es sobre todo una hidrocefalia que el bebé tenga.
Ya no digamos los niños con microcefalia, cabecita demasiado pequeña. En esos niños hay que hacer estudios para ver si no es un síndrome de Torch, si no es una trisomía 13 o una trisomía 18, o sea, una lesión en el cerebro del bebé secundaria a ingesta crónica de alcohol de parte de la madre, que también puede dar microcefalia. Y hay niños que pueden tener la fontanela anterior bien grande, bien amplia. Entonces, en esos casos también tenemos que investigar la causa. Recordemos que la fontanela anterior, como habíamos dicho al principio, mide entre 1 a 4 centímetros. Pues si encontramos una fontanela demasiado grande, tenemos que investigar por qué esa fontanela está demasiado amplia. Hay que descartar que no sea hipotiroidismo, que no sea alguna trisomía o que tenga el bebé algún desorden óseo o malformaciones óseas. Algunos niños pueden tener cierre prematuro de las suturas. Cuando ellos nacen, las suturas están abiertas, ¿verdad? Eso es lo normal, pero si nosotros vemos a un recién nacido que todas sus suturas están ya selladas y cerradas, entonces eso no es normal y también hay que investigar por qué las suturas se están cerrando tan tempranamente. Sobre todo hay que investigar si el bebé no tiene una microcefalia o tiene un problema de síndrome de Torch. Algunos niños pueden presentar nódulos en el cuero cabelludo. En estos casos, cuando hay nódulos en el cuero cabelludo, hay que investigar si no hay secundariamente malformaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en estos casos, pues estos niños van a meritar tomar un TAC cerebral o una ultrasonografía cerebral para descartar que no hayan anomalías internas dentro del cerebro y hacer una evaluación por neurología de estos niños. Normalmente el pabellón auricular son simétricos, hay que revisar que tengan la forma correcta, la posición correcta. Si ustedes ven, lo normal es que el pabellón auricular se encuentre unos centímetros por encima de la línea imaginaria que pase por el ángulo interno de los ojos, ¿verdad? Esto es lo normal. Si nosotros vemos que las orejitas del bebé están colocadas debajo de esta línea imaginaria, entonces nosotros ya decimos que el bebé tiene orejas de implantación baja. Y eso se relaciona con malformaciones, con anomalías cromosómicas en el bebé. Hay que revisar el pabellón auricular que se encuentre íntegro, la forma del pabellón auricular y sobre todo si el conducto auditivo externo es permeable. Nosotros ya hemos tenido niños que aparentemente se les ve normal el pabellón auricular, pero están sellados. El oído internamente no está sellado. Entonces, no hay que solo dejarse ir por la forma de la oreja del bebé, sino que también hay que ver si está permeable. Lo ideal sería, pues, con un otoscopio examinar y ver si la membrana timpánica y ver que todo el conducto auditivo externo esté permeable. Si nosotros al examinar las orejas del niño vemos que hay hoyuelos como este que está acá o fositas preauriculares o hay papilomas preauriculares, estamos en la obligación de descartar malformaciones renales o urinarias en el bebé. Entonces quiere decir, si ustedes ven un bebé con estas cosas, con estas apéndices preauriculares o con hoyuelos preauriculares, tenemos que investigar si el niño no tiene una malformación renal. Entonces, es obligación tomarles una ultrasonografía abdominal al bebé antes del alta para asegurarnos que el bebé no se nos vaya a escapar a una malformación renal que necesite tratamiento. Los niños con implantación baja de oreja, por ejemplo, como este que tiene implantación baja, si encontramos casos así, debemos inmediatamente descartar las trisomías o pensar que este niño tiene una trisomía. Puede ser trisomía 21, que es el síndrome de Down, o trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, que se llama, o trisomía 13, puede ser síndrome de Turner, de Treacher-Collins, etc. Hay una cantidad de trisomías que pueden haber, que están relacionadas con pabellones auriculares de baja implantación.
En los ojitos de un bebé usualmente hay edema palpebral, que eso es normal en las primeras horas o días de vida, ¿verdad? Recordemos que cuando ellos nacen se les pone una cremita de antibiótico en los ojitos, eso inflama un poquito el párpado y da un poquito de edema palpebral, y eso es normal. Algunos niños pueden tener hemorragias subconjuntivales, que también es normal, pupilas son isocóricas, reactivas a la luz, y si nosotros lo examinamos con el oftalmoscopio, vamos a encontrar sin ninguna dificultad el reflejo rojo que aprendimos en semiología. Entonces, y todo eso pues se considera normal. En general, todos los recién nacidos van a tener su iris color gris. Pues que mucha gente a veces confunde que el niño es arquito, dicen, porque lo ven con sus ojos como grises, pero todos los bebés son así, todos los bebés tienen el iris gris, entonces ya el color propio del ojo del niño se va viendo a medida van pasando los meses y ya queda ya el color permanente después del año de edad. Entonces, antes de esa edad, pues no se puede definir con exactitud qué color exactamente va a tener el iris del ojo del bebé. Y la córnea, pues, y el cristalino, que no debe haber opacidades. Por eso es que es importante con el oftalmoscopio poder ver el reflejo rojo para descartar que haya alguna opacidad en la córnea o en el cristalino, pues que nos pueda hacer pensar alguna enfermedad. A nivel de la nariz, pues lo normal pues que sea flexible, que no haya aleteo nasal, que el bebé no tenga respiración ruidosa y que las coanas estén permeables. Eso tenemos que revisar. Para poder saber que las coanas están permeables, la única forma de poderlo hacer es colocando una sonda de esas nasogástricas número 8 y meterla por la naricita del bebé y ver si hay paso a través de ambas fosas nasales para poder descartar que el bebé no tenga una atresia de coanas. A nivel de la boca del bebé, normalmente es simétrica, los labios tienen que estar íntegros, ¿verdad? Rosados, húmedos. Algunos niños pueden tener dientes, ¿verdad? Que se pueden relacionar con malformaciones congénitas, pero usualmente son normales. Y en estos casos de estos niños que tienen estos gérmenes dentarios, se les retira porque si no, pues se les pueden caer estos dientitos. De hecho, se caen y peligrosos puedan causar una obstrucción de la vía aérea. Entonces, por eso es que en los niños que nacen con este tipo con dientes o gérmenes dentarios, pues se mandan a quitarlos. Con odontología se los retiran para evitar una obstrucción posterior de la vía aérea. Algunos niños nacen con el callo de succión, como se puede ver acá, que también es normal. Y a nivel del paladar duro, dentro de la boca del bebé, podemos encontrar esta línea de quistes blancos de contenido submucoso que se llaman perlas de Einstein y que también esto es normal. Algunos niños en las encías pueden tener quistes en las encías que también son normales y que desaparecen con los días, ¿verdad? Y eso no significa que sea enfermedad. A nivel de la cara, algunos niños pueden nacer con parálisis facial. Sobre todo los niños que han nacido con parto con forceps, aunque hoy en día casi ya no se usa el forceps para extraer un bebé, pero antes era cuando se usaban este tipo de métodos para extraer la cabecita del bebé que se quedaba trabada, se usaba el forceps y se veía con mucha frecuencia las lesiones de parálisis facial. Entonces, la parálisis facial se resuelve espontáneamente en días o a veces semanas, e incluso puede llegar años para resolver una parálisis facial que pueda tener un bebé. En este caso, pues van a tener ustedes desviación de los rasgos faciales hacia el lado sano. El niño no va a poder abrir el ojo hacia el lado sano, ¿verdad? Y la boca cuando llora, pues va a estar desviada a los rasgos hacia el lado sano. A nivel de los ojos, importante, como les mencionaba, con el oftalmoscopio buscar el reflejo rojo del ojo. Si ustedes ven, este bebé tiene un reflejo blanco en vez de rojo.
En este caso tenemos que, si vemos esto, lo más probable es que el niño tenga, a esto es lo que se llama leucocoria. El bebé tiene una leucocoria, es decir, tiene el reflejo blanco en vez del reflejo rojo normal, y en estos casos tenemos que descartar que el niño no tenga un retinoblastoma congénito, y que esto es algo grave porque es un cáncer dentro del ojo del bebé, y esto tienen que de inmediatamente retirar el ojo, ¿verdad? Tienen que quitar el globo ocular para que el niño, pues ese cáncer no se vaya a invadir otras zonas y pueda morir el bebé. Entonces se quita el ojo, se nuclea el ojo para poder evitar eso. Si ustedes se fijan qué tan importante es descubrir estas cosas tempranamente para salvar la vida del bebé. Algunos niños pueden tener también cataratas congénitas, que igual al examinar con el oftalmoscopio vamos a ver que el reflejo rojo no va a aparecer. Algunos niños pueden tener coloboma del iris, que puede ser adquirido, puede ser hereditario, ¿verdad? Que también, esto de coloboma lo que consiste es que el iris normalmente tiene una forma redonda. El coloboma consiste que en una parte del iris se ve como el iris como abombadito hacia un lado, como en este caso ustedes ven el iris que está redondito, pero en la parte de aquí se ve como abombado, entonces, esto es lo que se llama coloboma del iris. Entonces, hay que ver el iris que tenga la forma redonda normal, ¿verdad? Y si no, pues hay que referirlo con oftalmología para averiguar el motivo por el cual, pues, el niño, el iris tiene el coloboma. El paladar, pues ustedes saben que debe de estar, no debe estar abierto lo normal, ¿verdad? Ya si ustedes ven esto, pues estamos hablando de un paladar y un labio leporino con paladar hendido. Es importante siempre revisar el paladar. Muchos niños tienen su boquita, sus labios normales, su nariz normal, pero cuando revisamos el paladar nos damos cuenta que el paladar está hendido. Entonces muchas veces estos niños se van de alta, no se da cuenta uno de que tiene el paladar porque no se revisó la boca del bebé. Entonces es importante siempre introducir el dedo en el paladar y ver si el paladar no está hendido, porque muchas veces su nariz está normal, sus labios no está hendido, pero el paladar sí. En el cuello, lo normal es que sea un cuello corto, que el bebé pueda mover su cuellito tanto al lado derecho, tanto al lado izquierdo, que sea simétrico el movimiento, que no haya masas, ni lesiones, ni posturas anormales de la cabeza del bebé. Eso es lo normal en el cuello. Ahora, hay niños que pueden nacer con tortícolis congénita, en donde su cabecita va a permanecer inclinada hacia un lado con rotación hacia el lado contrario. Y esto se debe a que hay una lesión, hay un problema en el músculo esternocleidomastoideo que ala, prácticamente hay una contracción de ese músculo que ala la cabecita hacia el lado afectado. Algunos niños pueden tener a nivel del cuello también piel redundante en la parte posterior del cuello, como que es piel que le sobra ahí, ¿verdad? Entonces se ve esa piel y esto se observa en los niños con síndrome de Turner o en los niños con síndrome de Down. Algunos niños pueden tener también tumores en el cuello, sobre todo si son en la línea media, hay que descartar dos cosas, que el bebé tenga un bocio congénito o que tenga quistes del conducto del tirogloso, o si los tumores son laterales, como en este caso, que esto es un higroma quístico, se llama, que es un tumor a nivel lateral del cuello del bebé, o también pueden haber hematomas en el músculo esternocleidomastoideo que pueden dar también esa forma en el cuello en forma de tumor. Entonces hay que descartar todas esas posibilidades. Algunos niños, si el parto fue distóxico, pueden haber fracturas de clavícula. Entonces, si ustedes ven que el parto fue difícil, de difícil extracción, es importante examinar las clavículas, se palpa el hueso, ¿verdad? Y uno siente si ha habido una pérdida de la continuidad del hueso a la palpación de la clavícula para poder pues, dar tratamiento a eso, ¿verdad? Quizás la fractura de la clavícula es la más común en los recién nacidos, sobre todo en los niños que son grandes para su edad gestacional.
Y cabal, cuando hay fractura se ve la deformidad porque es visible y se puede palpar también la deformidad del hueso fracturado. A nivel de tórax, normalmente el tórax de un recién nacido tiene forma cilíndrica, el diámetro anteroposterior es similar al diámetro transversal, las costillas son horizontales, tienen un apéndice sifoide que es prominente y se ve cuando el niño respira, se ve el apéndice sifoide que sobresale sobre la superficie de la piel y eso es normal. Y ya a nivel de tórax, si el bebé ya tiene más de 36 semanas, ya se le palpa el nódulo mamario, ¿verdad? Y si es mayor de 34 semanas, ya la areola ya se puede observar también. Algunos niños pueden tener congestión mamaria, inclusive producción láctea, lo que se llama leche de brujas, que esto es secundario a la influencia hormonal de la madre y eso se considera normal y desaparece a las semanas de vida. ¿Qué es lo anormal en el tórax? Hay que evaluar el tórax, ver la forma del tórax. Por ejemplo, si podemos tener un pectus excavatum, que es un tórax hundido. Al contrario, podemos tener un pectus carinatum, que es un tórax como en quilla, que es abombado hacia adelante, ¿verdad? O lo contrario de excavatum, que es excavado. Podemos tener hipoplasia o agenesia de unilateral del músculo pectoral mayor, que eso se da en el síndrome de Poland, se llama ese síndrome donde se ve un tórax más abombado del otro porque hay una hipoplasia o agenesia del músculo recto, del músculo pectoral mayor. Podemos tener, por ejemplo, en la foto de abajo, que se ven los pezones demasiado separados uno del otro, ¿verdad? Están demasiado separados. Esto se observa en el síndrome de Turner. O un tórax demasiado pequeño, como se observa en los casos de hipoplasia pulmonar. A nivel del abdomen, normalmente globoso, el abdomen de un bebé cilíndrico, puede haber diástasis o separación de los rectos abdominales anteriores y se considera eso normal. A medida que pasan los meses de edad, ya los rectos se van uniendo y ya se sella eso, pero pueden nacer niños con diástasis de los rectos abdominales y eso no se considera anormal. El hígado se debe palpar unos 2 a 3 centímetros debajo del reborde costal. El vaso también se puede palpar, inclusive los hígados, el riñón puede ser palpable y todo eso se considera normal. Importante en el cordón umbilical examinar que se encuentre una vena y 2 arterias, porque si solo hay una vena y solo hay una arteria, obligatoriamente tenemos que descartar malformaciones en el sistema renal. Entonces, deben de fijarse siempre cuando corten el cordón umbilical que esté la vena y que estén las 2 arterias. A nivel del abdomen podemos encontrar lesiones graves, por ejemplo el onfalocele, que esa es una hernia dentro del cordón umbilical. En estos casos las vísceras abdominales están dentro del muñón umbilical, pero expuestas afuera. Dentro de esa lesión pueden encontrarse intestino, puede haber hígado, estómago, el vaso puede estar metido ahí. El onfalocele o este defecto de la pared abdominal también se asocia a malformaciones cardíacas, a malformaciones gastrointestinales y tiene una mortalidad del 30%. Esto pues inmediatamente hay que trasladarlo al área de pediatría quirúrgica porque necesita ser operado. Al igual que la gastrosquisis, que es otro defecto de la pared abdominal, en donde hay protrusión de los intestinos a través de la pared abdominal debido a un defecto al lado derecho del cordón umbilical. Igual, en la gastrosquisis puede estar expuesto el hígado, el vaso, los intestinos, el estómago, fuera de la cavidad abdominal y también pues esto pues tiene que operarse de inmediato con una mortalidad baja del 10% si se opera de inmediato. Otros niños pueden tener hernias umbilicales
o también a nivel abdominal se puede ver demasiada distensión abdominal. Si ustedes ven este bebé que está acá, su abdomen se ve demasiado distendido, ¿verdad? Que esto puede ser secundario a infecciones en el abdomen, lo que se llama enterocolitis necrotizante, o puede ser que el bebé sea intolerante a la lactosa y eso haga que el bebé, pues, su abdomen esté sobredistendido por la gran cantidad de gas que ellos acumulan en el abdomen. Y a nivel de los genitales masculinos, el tamaño del pene más o menos anda entre 3 a 4 centímetros. Si ustedes ven un pene demasiado pequeño, sobre todo menor de 2.5 centímetros, ya estamos hablando de micropene y eso no es normal. A nivel del pene de los niños, casi la mayoría de los niños nace con fimosis, ¿verdad? Son estrechitos de la puntita del pene, nacen con fimosis y eso se considera normal también. Aquí lo importante es fijarse si el meato urinario se encuentra cabal en la punta del glande, porque si está abajo, estamos hablando de hipospadia, de un problema que se llama hipospadia. Y si la punta del meato urinario está arriba del pene, estamos hablando de hipospadia, de hipospadia si está abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Y eso, pues, esos niños tienen que ser referidos con el urólogo pediatra para poder hacer la reparación quirúrgica correspondiente. A nivel testicular hay que revisar el escroto, que se encuentre los testículos dentro del escroto, ¿verdad? Algunos niños de término todavía los testículos no han llegado al escroto o se encuentran en el conducto inguinal y eso pues puede ser normal. Pero si ya vemos que las bolsitas están totalmente vacías, igual, ¿verdad? Estamos hablando de que ya hay un problema a ese nivel, vea que no, los testículos no han llegado al escroto, igual, ¿verdad? Hay que hacer los estudios de ultrasonografía correspondientes para ver dónde están ubicados los testículos para ver la posibilidad de poderlos bajar y poderlos llevar al sitio donde deben de estar. A nivel de los genitales masculinos también podemos tener lo que se llama hidrocele, que son testículos grandes llenos de líquido, que el hidrocele puede ser unilateral o puede ser bilateral, ¿verdad? Y esto hay que darle tiempo porque a veces el hidrocele con los meses se va reabsorbiendo ese líquido y se va cerrando el defecto y ya el hidrocele desaparece. Y eso se considera dentro de lo normal y pues si llegan al año de edad y eso no se le ha quitado, pues los operan para poder cerrar la comunicación que hay entre el abdomen y el escroto, por el cual pues el líquido a nivel abdominal atraviesa y llega al escroto y eso es lo que hace que se produzca el hidrocele. A nivel de las niñas, normalmente la niña va a tener su vulva entreabierta, los labios mayores van a cubrir los labios menores, el meato uretral debe estar por debajo del clítoris y el clítoris normalmente va a medir 1 centímetro de longitud. Importante ver que el orificio vaginal va a estar cubierto por el himen, ¿verdad? Y algunas niñas pueden tener una pseudomenstruación con un flujo blanquecino a nivel vulvar y esto es secundario a influencia hormonal materna, ¿verdad? Entonces eso se considera prácticamente normal. Aquí pueden ver ustedes los genitales masculinos, los genitales femeninos, pueden ver el tono muscular de un bebé de término, la posición como ellos están. Siempre es importante examinar a los recién nacidos desnudos para poder tener una mejor visibilidad de todo prácticamente del bebé. ¿Qué anormalidades podemos encontrar a nivel de los genitales? Podemos tener lo que les mencionaba de hipospadia o epispadia. La hipospadia es cuando el meato urinario está debajo del pene y epispadia cuando el meato urinario está arriba del pene.
podemos tener hernias inguinales, podemos tener hidroceles, como es el caso que está acá, ¿ve? Unos testículos bien distendidos porque hay líquido dentro del escroto. Y importante ver esta parte de los genitales ambiguos, ¿verdad? Hay niños que el clítoris puede semejar un pene y confundir, y hay una hipoplasia de los testículos que parecen vagina, o al contrario, ¿verdad? Se pueden ver clítores que parecen penes, ¿verdad? Entonces, si uno tiene la duda y ve que hay genitales ambiguos, hay que descartar un problema que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, ¿verdad? Los niños con hiperplasia suprarrenal congénita, parte de los síntomas que ellos presentan son genitales ambiguos. A nivel de la columna también podemos encontrar tumores, sobre todo los mielomeningoceles que pueden estar rotos, como en este caso, que ya está roto, o pueden estar no rotos. Lo normal es que la columna sea flexible y que no haya ninguna lesión a lo largo de la columna vertebral, pero siempre es importante revisar porque muchas veces también podemos encontrar apéndices sacros o fositas sacras, y también esto también amerita estudios adicionales para poder descartar si no hay una disrafia interna o una lesión a nivel ya de la columna, ¿verdad? Vertebral. A nivel de las extremidades y las caderas, siempre es importante descartar que el bebé no vaya a tener una displasia de cadera. Entonces, para esto hay unas técnicas de Ortolani, se llama la maniobra de Ortolani, o también está la maniobra de Barlow, se llama, para poder descartar si el paciente tiene una displasia de cadera. Importante es revisar los brazos, las piernas, ambos deben ser del mismo tamaño, deben de ser simétricos, tanto en anatomía como en función. Los dedos de los pies tienen que examinar, los de las manos también. Hay que palpar los pulsos femorales, los pulsos pedios. Por ejemplo, un niño que ustedes no le palpen el pulso femoral, ¿verdad? Entonces puede tener malformaciones cardíacas. Puede tener una atresia de la aorta, por ejemplo. Entonces, o estenosis de la aorta. Entonces, en esos casos no se va a poder palpar los pulsos femorales. A veces hay niños que pueden tener fracturas en las piernas, en los brazos, que ya nacen con la fractura posterior a un parto distóxico, y por lo tanto uno tiene que ver la movilidad, que las piernas, que los brazos se muevan simétricamente. Si ustedes ven que un bracito no lo mueve y solo uno mueve y el otro lo tiene agachadito que no lo mueve, tienen que empezar a buscar la causa por el cual el bracito no se mueve. Puede ser una fractura, puede ser una lesión del plexo braquial. Entonces, por eso es importante ver desnudos los movimientos tanto del bebé, de piernas y brazos, que tienen que ser simétricos. En cuanto a las lesiones, por ejemplo, estos niños, una lesión del plexo braquial, hay dos tipos de parálisis. Se habla de la parálisis de Air-Duchenne, que es la más común, en el cual hay una lesión, cuando el niño nace hay una distocia de hombros, y hay una sobredistensión en la sacada del brazo del bebé, y eso provoca una lesión a nivel del C5 a C7, y el niño va a adoptar, no va a poder mover sus bracitos, y va a adoptar esta forma, como ven aquí en la fotografía, en la diapositiva, una forma de rotación del brazo hacia afuera, con los bracitos, con las manitos en garra, pero con rotación del brazo hacia atrás. Es la lesión o la parálisis de Duchenne. Y está la otra parálisis que es menos común, es muy rara, que es la lesión que ocurre a nivel de C8 y T1, que es la parálisis de Kuhnke, en donde, como menciona acá, la lesión es en la raíz C8-T1, y en este caso el bebé lo que va a presentar, aparte de la disminución del movimiento del bracito, es la mano en garra. Y la anterior, en la parálisis de Air-Duchenne, hay rotación del brazo y la manita en garra.
En los dedos, en las extremidades, siempre hay que también revisarlas porque muchos niños pueden tener polidactilia, tener 6 dedos en una mano, en un piecito, o pueden tener lo que se llama sindactilia, que es dedos pegados. En este caso tenemos el tercero y el cuarto dedo unidos, ¿verdad? Es lo que se llama sindactilia. Podemos tener braquidactilia. Braquidactilia significan dedos cortos, dedos demasiado pequeños. Aracnodactilia son dedos demasiado largos, más largos de lo normal. Clinodactilia son dedos curvos, es decir, que no son dedos rectos, sino que son curvos. Se llama clinodactilia, el término clinodactilia. Y sindactilia, pues que habíamos mencionado que son dedos pegados, vean unos con otros, y la polidactilia, que son dedos supernumerarios. Entonces hay que revisar siempre los deditos de manos y pies, asegurarnos que están los 10 deditos, que están despegados y que son de forma adecuada, ¿verdad? El tamaño, forma adecuada. A nivel de los pies, las lesiones más comunes son esas 3 que aparecen ahí, los pies equinovaros, que son estos, pies hacia adentro. Podemos tener el metatarso abducido, este es un pie normal, este que se ve acá, vean aquí la diferencia, es un pie que está de lado, tiene esta amplitud, vea el metatarso, que es el primer dedo, está abducido hacia el lado contrario, y está lo que se llama pie talocalcáneo, ¿ve? Que es un pie largo que termina en forma de silla de mecedora, el pie talocalcáneo. Y en las extremidades, pues que hay que, como les mencionaba, descartar la luxación congénita de cadera. Entonces, en este caso, se practica la maniobra de Barlow, que es esta, se agarran las piernitas del bebé, se llevan las piernas sobre el abdomen del bebé, y luego se abduce hacia un lado la piernita y se gira la piernita. Si en ese movimiento ustedes sienten un chasquido o un tronido, ¿verdad? O chasquido, inmediatamente eso significa que se ha salido de la cabeza del fémur del acetábulo, y eso significa que el bebé hay que descartar una luxación congénita de la cadera, y por lo tanto esos niños que les sale positivo el test de Ortolani, van a necesitar que les hagan ultrasonografía de cadera para descartar si el bebé tiene una lesión a nivel de cadera o tiene una luxación congénita de cadera. Esto es importante diagnosticarlo en la etapa neonatal, porque si no se diagnostica, estos niños van a tener problemas de extremidades cortas. Entonces es importante en ese sentido hacer el diagnóstico en la etapa neonatal. A nivel neurológico, pues vamos a tener, hay que hacer varias evaluaciones. Por ejemplo, ver si el niño abre espontáneamente los ojos, el movimiento de los ojos, el movimiento de las extremidades, reacción al sonido, cómo reacciona el niño a la manipulación, el examen motor del bebé, ver el tono muscular del niño, la postura que él tiene. Normalmente el niño de término tiene una postura de flexión y extensión. Él está moviendo los brazos en flexión y extensión, y eso es lo normal en un bebé de término. Evaluar los reflejos en el bebé, el reflejo de Moro, ¿verdad? Que desaparece a los 4 meses, está presente desde las 32 semanas. Ustedes llevan los bracitos del bebé hacia adelante y luego los sueltan, y el bebé va a hacer ese movimiento de abducción y extensión de los miembros superiores, seguida por la apertura de las manos, como se ve así. Y este es el reflejo de Moro, ¿verdad? Que es normal en el recién nacido y que no es normal ya en un niño mayor de 4 meses. Significa que si un bebé de 4 meses presenta reflejo de Moro, quiere decir que ese niño tiene una lesión cerebral. El reflejo palmar, ¿ve? Ustedes le ponen su dedo en la palma del dedo de la mano del bebé, y inmediatamente el bebé le va a agarrar con sus deditos su dedo. Entonces el reflejo palmar. El reflejo de la marcha, ustedes colocan al bebé en una superficie plana
en los piecitos, así como se ve en la figura, e inmediatamente el bebé va a dar como pasitos, como que está caminando. Ese es el reflejo de marcha automática. Tenemos el reflejo de succión que aparece a partir de las 34 semanas de edad gestacional en adelante, ¿verdad? Que el niño automáticamente, la mamá le pone el pecho y automáticamente el bebé succiona. Y tenemos el reflejo de búsqueda. Ustedes con su dedo cerca de la boquita del bebé le hacen estímulo a las orillas de la boca del bebé, y inmediatamente el bebé con su boquita va a empezar a buscar el dedo que ustedes, al lado donde ustedes le están estimulando. Es el reflejo de búsqueda. Todos esos reflejos los debe de tener el recién nacido a término sano, ¿verdad? Normal. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿Alguna pregunta o duda que tengan, chicos? Disculpe, doctor. Dígame. Quería saber, el signo del ojo rojo, ¿hasta qué edad se puede ver? El reflejo del ojo rojo es toda la vida, o sea, de que si usted le hace fondo de ojo a un niño grande o a un adulto, el ojo rojo, el reflejo el reflejo rojo que se ve en el oftalmoscopio, siempre se tiene que ver. Desde que nace el bebé hasta un adulto, pues eso es normal, ¿verdad? Eso significa que el iris, el cristalino, hay paso de luz y que no hay nada que esté obstruyendo el ojo del bebé para la visión del bebé. Entonces, eso se considera normal desde que nace hasta llegar adulto, el reflejo rojo, ¿verdad? Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Doctor, yo tengo una pregunta. A los niños que nacen con el labio leporino y paladar hendido, ¿desde qué edad hasta qué edad es posible la corrección quirúrgica? Usualmente nosotros en el hospital, los especialistas en los maxilofaciales, ¿verdad? O también los cirujanos plásticos hacen usualmente la primera cirugía de estos niños, porque a veces estos niños ocupan varias cirugías, sobre todo los niños con labio y paladar hendido, porque necesitan que crezca un poco ¿cómo se llama? La piel de la boca del bebé, y que crezca un poco también el paladar, porque ellos toman colgajos para poder formar, ayudar a formar el paladar y ayudar a formar la boquita del bebé. Entonces, usualmente ellos empiezan a corregir estos problemas a partir de los 6 meses en adelante, y estas cirugías no la hacen de una sola vez, sino que primero tratan de empezar a corregir el labio y posteriormente corrigen el paladar. Entonces son varias cirugías que ellos requieren, y usualmente ellos lo hacen a partir de los 6 meses en adelante, cuando empiezan a corregir la parte del labio leporino, y posteriormente corrigen el paladar hendido ahí por el año de edad aproximadamente. Mientras tanto, estos niños, como van a tener problemas de succionar, tienen que ser alimentados, porque no van a poder tampoco dar lactancia materna, porque no van a poder succionar el pecho. Hay unas leches especiales, hay unas pachas especiales que son el pepe bien largo. Entonces estos niños tienen que comprar esas pachas especiales para poder darles ya sea fórmula o leche materna a través de esas pachas especiales, para que puedan ser alimentados. Muchas gracias, doctor. ¿Otra pregunta? Buenas tardes, doctor. Con respecto a la displasia de cadera, ¿existe como una edad específica en la que hay que corregirla? De hecho, la displasia de cadera se empieza a corregir inmediatamente uno la diagnostica. Por ejemplo, si usted hace la maniobra de ortolania al bebé y siente el chasquido, que
cada vez que lo hace se siente como que truena ahí la cadera, inmediatamente se inicia el tratamiento. Y el tratamiento inicial es que el bebé tiene que estar con sus piernas flexionadas. Es decir, que con sus piernitas hacia arriba, levantadas. Entonces lo que se hace ahí es que al bebé se le ponen doble o triple pampers para que el bebé no quede con sus piernitas flexionadas, o hay unos equipos que les ponen en las piernitas y en la caderita para que el bebé mantenga sus piernas en esta posición, ¿verdad? Que en esa posición primero se trata de corregir eso de una forma médica con esos equipos que utilizan los ortopedas para poder poner, y si no pueden conseguir esos equipos, lo hacen con doble o triple pampers. Entonces los niños deben de mantenerse en esa posición para ver si ese problema se puede corregir espontáneamente. En la displasia de cadera, el problema es que hay que mantener el fémur dentro del acetábulo, y el niño no debe de hacer movimientos para que el fémur se salga del acetábulo. Entonces, por eso es que se trata que las piernitas del bebé queden en posición alta, digamos, ¿verdad? Para que no haya movimiento del fémur sobre el acetábulo y se esté saliendo, porque si no, no se va a poder reparar eso espontáneamente. Si eso no funciona, viene la parte quirúrgica, que usualmente la hacen después del año de edad. Pero la mayoría de los niños, con inmovilizar las piernitas, ya sea con doble o triple pamper, o les ponen una órtesis ortopédica para que se mantengan en esa posición y no tenga la cadera mucho movimiento, porque si no se está saliendo y se está metiendo la cabeza del fémur, y el problema es que si eso se permite que se haga de esa forma, el niño puede tener un problema que se llama necrosis avascular de la cabeza del fémur, y eso sí ya va a dejar al niño con una lesión permanente a nivel de la cadera. Va a quedar con acortamiento de una pierna más larga y la otra más corta, si no se trata eso a temprana edad. Entiendo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, mañana a la misma hora sería la parte del siguiente tema de las características biológicas del recién nacido prematuro. Siempre a la 1 de la tarde. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Ok, entonces quedamos para mañana entonces a la 1 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Bueno, a la orden, cuídense. Gracias, doctor. Bueno, saludes.